Bueno, mirad estas letras. Pura testosterona tipográfica. Observen estas caras de cólera, exactamente iguales la una a la otra. Están gritando, la chica está diciendo: ¡oh Dios! ¿Por qué lleva un traje tan ajustado? Los músculos, las llamas, la sangre proyectada en todas direcciones, las sombras inconcretas, la testosterona nandrolona y todas esas cosas que uno se inyecta para mejorar su salud. Complementos nutricionales varios. Vale, pues esto que estáis viendo, quiero que lo memoricéis, quiero que lo disfrutéis y lo interioricéis, porque no tiene nada que ver con el cómic que vamos a estar viendo hoy. No, mirad esta mano que se agita, mirad este dedo que dice Mutombo te acaba de hacer un tapón. No, amigos, hoy seguimos hablando de cómic español y algunos de vosotros diréis: oh, no puede ser, nos has enseñado la acción y ahora nos atacas con la no acción. Pues bueno, hoy vamos a hablar de calidad. No todos los días se puede comer hamburguesas, amigos. Supongo que algunos de vosotros ya seréis padres y los que no seréis adultos, tal vez funcionales, tal vez no funcionales. Eso ya depende de cada uno. Pero lo que sí deberíais saber a estas alturas de la vida es que todos los días no se puede comer Big Mac. Todos los días no se puede comer, ¿cómo se llama la del Burger King? Whopper. No se puede comer doble Whopper todos los días. Todos los días no puede comerse eso porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que pensarlo un poco. Bueno, sí, porque uno se atrofia. Y pasa lo mismo con los cómics de acción, que si los consumes en demasía, al final consumes tanta acción que acabas por no apreciar la acción, y entonces te pierdes los matices, te pierdes el sabor de la vida. Mirad esto, mirad qué dibujazo, mirad qué trazo, mirad qué línea, mirad qué contraste, qué uso de la composición. Mira. Glorioso blanco y negro. Joan Tarrats, el dibujante que estáis viendo, clasicazo aquí en España. Además, este vídeo que vamos a estar haciendo hoy, ya habréis visto que se llama Historias Frías, encaja bastante bien con el que estuve haciendo hace un par de días, que espero que lo hayáis visto. Lo tengo por aquí a mano. Crónicas incongruentes de Miguel Ancho Prado. No son exactamente la misma cosa. El otro día, de hecho, mencioné a Joan Tarrats cuando hablé de Miguel Ancho Prado. No son autores con estilos... A ver, no es que se parezcan realmente, pero hay una cierta conexión en el sentido, bueno, en primer lugar, son historias que originalmente se publican a mediados de los 80. Y también es el caso de estas historias que se van presentando en este tomo Joan Tarrats. O sea, históricamente son relatos que están encajados dentro de periodos históricos bastante similares. Y luego son dos autores, uno es gallego y el otro es catalán, pero bueno, que trabajan de una manera que a mí me parece que es como muy, no sé cómo llamarlo, flexible. Flexible sería la palabra, tal vez. Maneja, hombre, evidentemente, Miguel Ancho Prado ha trabajado también en animación. Bueno, pues eso se aprecia, ¿no? Se nota, es en plan, son dibujantes que dibujan con un punto no exactamente suelto, no es que dibujen exactamente suelto, pero bueno, digamos que se pliegan muchas veces al movimiento, a la narración, al ritmo que quieren mostrar. No son dibujantes cuadriculados ni demasiado estructurados, aunque, pues evidentemente, tienen un nivel de maestría potente, ¿no? En el caso de Joan Tarrats es un dibujante que, como veréis, pues es potentísimo también. También tiene este punto suelto, este puntillo de que las páginas juegan, se pliegan dependiendo de lo que se quiera narrar y demás, pero bueno, como veréis, pues tiene evidentemente su propio estilo. Y es un clasicazo también como ilustrador, como dibujante de cómic. Yo diría que principalmente se le conoce por su etapa de trabajo en revistas. Estas historias concretamente que tenemos aquí delante se publicaron en la mítica CIMOC, de la cual, si no me equivoco, es que ya, joder, son muchos vídeos, amigos. Creo que la semana pasada hice un vídeo sobre la CIMOC, me suena, ojeando una CIMOC, más o menos, haciendo un contraste entre una edición de primera época de CIMOC con una de última. Ya sabéis que es una revista de norma editorial, que tuvo una trayectoria bastante larga. Y bueno, luego yo diría que donde más famoso es Joan Tarrats OTA. Generalmente el tío firma THA, que siempre me ha parecido una firma súper cool, como estaréis viendo aquí. Pero bueno, es Joan Tarrats. Pues en El Jueves, el otro día también os mencioné la revista El Jueves, la revista humorística / satírica / llamadlo con lo que queráis. Pues tuvo a Joan Tarrats, entre otros muchísimos artistas, el propio Miguel Ancho Prado, porque ya os digo, hubo un tiempo en el cual esa revista se convirtió prácticamente en la única manera de conseguir que un dibujante de cómics en España tuviese un trabajo remunerado y regular. Eso o dibujar cómics muy X. Y parece cierto, esto que estoy diciendo es totalmente cierto, ¿eh? Muchísimos profesionales, muy profesionales, firmaron con seudónimos historias y portadas en cómics triple X, porque era una de las pocas maneras que había de garantizar la pasta. Ya sabéis que el cómic adulto tuvo un boom,
entre los 70 y los 80, pero en cuanto la cosa empezó a extender, esos dibujantes de cómics, vosotros ya sabéis que un dibujante de cómic al final, en la mayoría de los casos, no es exactamente un ilustrador, no es exactamente un diseñador, no es exactamente un dibujante de storyboards, no es exactamente... ¿Sabéis lo que quiero decir? Es un campo profesional muy específico, que sí que es cierto que a veces, o muchas veces, tiene artistas que son flexibles y que pueden moverse en diferentes categorías, ¿no? Pero como hubiese por ahí dibujantes puros de cómic, a esos les costó un montón sobrevivir en España, sobre todo porque había casi la obligación de publicar en el extranjero, ¿no? Bueno, este tomo que estáis viendo tiene bastantes particularidades. Una de ellas es que se publicó originalmente en la revista Cimo, como os he dicho antes, a mediados de los 80. Son relatos que se fueron haciendo y publicando en la revista. Ya conocéis ese formato de ir publicando historias sueltas pertenecientes a una serie y finalmente recopilarlo en álbum. Aquí, como particularidad, ese álbum no se llega a recopilar y se publica en 2005. O sea, este tomo que recopila las historias con un toque extra que le dio Jan Tarrats, añadiendo algunos detalles en dibujos extra y alguna ilustración y demás, se publica 20 años después prácticamente de que se realizasen las obras. Es decir, ya los lectores que se lo compraron o que lo que fuese, lo alquilaron en la biblioteca o se lo leyeron sin más, cuando se publica se encuentran relatos que están enfocados históricamente en una etapa pues ochentera, pasada, lo cual pues es interesante, como mínimo es interesante. Luego, por otro lado, os he hablado de Joan Tarrats. El otro que tenemos aquí, mirad este apellido os tiene que sonar a extranjero argentino, porque es que suena a eso, Jorge Zentner. Argentina, otro de esos artistas que se vieron obligados, que se fueron de Argentina por exilios, cosa que bueno, que aquí en España conocemos bastante bien por nuestra historia, y que bueno, que se metió en el mundo del cómic, que ha hecho bastantes cómics. Es bastante conocido por Dieter Lumpen, con Rubén Pellejero, que si no recuerdo mal, es que últimamente sobre la marcha me cuesta, está encargándose de una de las reboots, uno de los reboots de Corto Maltés. Hay otro reboot por ahí que ya lo vimos aquí, de Bastien Vives, pero ese es un poco más libre, no se ajusta tanto al estilo de Hugo Pratt de esa época, pero bueno, en este caso pues se encarga de ese cómic y tiene una peculiaridad, que es que ahora ya por fin consigo llegar a esto. Este cómic me lo dejó mi amigo Santos de Veracruz, que es el mismo que me prestó Relatos Incongruentes. Bien, pues el propio Santos de Veracruz dibujó un álbum editado por Casterman en Francia, guionizado por Jorge Zentner. Sí, amigos, se cierra el círculo. Cosas de la vida. Me encantaría, por cierto, poder ojear ese álbum y obras suyas con Santos de Veracruz aquí en el canal, en un vídeo, algún tipo de vídeo que encajase la cosa. No sé muy bien cómo hacerlo todavía, pero estaría guapo, estaría muy guapo hacerlo. Bueno, venga, ya empezamos, que llevo un buen rato hablando y todavía no nos hemos puesto a hablar del cómic. Bueno, primera referencia que tenemos con respecto a la realidad que había en los años 80 en España. A ver, sobre todo para los que no seáis de aquí o seáis demasiado jóvenes como para conocer esta situación. Yo en esta época, yo era un niño muy niño, ¿vale? Es decir, que no es mi experiencia, es la de mis padres, es la que me han contado, es la que, de acuerdo, la que he recuperado. Vale, en los 80 España tuvo un proceso bastante cabrón de desindustrialización, digamos. El concepto de ir entrando en Europa, los nuevos conceptos y demás. Nos encontramos con una España que había tenido una industria fuertemente nacionalizada por la vida, por la historia, por cosas de, ya sabéis, de las dictaduras, ya sabéis, y estas movidas, cuando está toda la cosa muy cerrada y demás. Y bueno, y de repente hay industrias que empiezan a tener ¿cómo sería? Relocalizaciones, externalizaciones, cierres, pues eso, que los profesionales de repente se encontraron con una etapa un tanto complicada, ¿de acuerdo? Y aquí nos encontramos nada más a empezar con una fábrica de electrodomésticos llamada Splendor, que nos vamos a encontrar bastante, ¿no? Nos cuentan que Splendor fabrica, entre otras muchas cosas, neveras, frigoríficos. Vale, y de ahí viene el concepto de las historias frías. De hecho, fijaos que tenemos un frigorífico en la portada. No es gratuito, está en la naturaleza de la historia. Y vale, nosotros cuando empezamos a leer esto decimos, de acuerdo, tendremos un relato social que nos hablará de cosas industriales, mirad qué bien dibujado está y demás. Y a medida que vamos leyendo nos vamos dando cuenta de que no. Mirad Joan Tarrats cómo dibuja. En este caso, particularmente en estas páginas tan en blanco y negro y tal, aquí el tío la verdad es que está inspiradísimo, jugando con los espacios en blanco, aprovechando los espacios negativos, componiendo mucho dentro de las propias viñetas. Bueno, nada más empezar nos encontramos
una fábrica, ¿vale? Que tiene, entendemos que el departamento de diseño, arriba el departamento de diseñadores industriales, hay un diseñador que está empeñado en fabricar una máquina que vuela, una especie de avión individual, ¿vale? Una especie de avión, pues, utilitario, no sé eso, como sería una moto. Vale, y el tío está diciendo, bueno, pues estoy fabricando en mi tiempo libre un vehículo que me permitirá volar y cuando haga la patente me podré retirar y dejaré de diseñar neveras y frigoríficos y estas cosas. Y el tipo en un momento dado dice, me largo a probar mi prototipo que estaba desarrollando. Mirad qué bonita la casa. No sé exactamente de qué parte de España se supone que representa esto, pero es muy chulo. Vale, la cosa es que el tipo, después de, pues eso, anunciárselo a su familia y todo el tema, acaba montándose en su artefacto y mirad qué página más chula. Tras un momento de tensión en el que no se sabe si va a poder despegar o no, pues al final acaba arrancando. Y aquí de repente es cuando ya el guionista, Jorge Zender, decide soltarnos el tono que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia, que es una especie como de realismo mágico barra juego con la propia narración, cosa que creo que es muy inteligente, porque como os dije antes, estos cómics se publicaron originalmente de manera serial más o menos en revistas, es decir, que tenías que tomar en cuenta que podía haber un lector que se comprase la revista pero no se comprase la siguiente. No podías jugártela a que los episodios tuviesen un lore, por así decirlo, demasiado lineal, porque igual si un lector llegaba y era el capítulo 7, se iba a perder completamente la historia. Entonces aquí lo que hacen es hacer una especie como de hilo conceptual, entre comillas, con esta fábrica de neveras, y a partir de aquí a jugar con historias independientes, que el lector las está siguiendo. Hay hilos, hay pequeñas migas de pan, ¿vale? Que las conectan, pero que el lector se está leyendo una historia suelta, perfecto, se la va a leer. En este caso, una vez que el diseñador industrial está volando por los cielos, mirad qué bonito, muy bonito, la manera que tiene de dibujarlo, haciendo referencia a los, pues eso, cómics bélicos y demás, pero el tema de tener los fondos, los cielos en blanco y demás, le permite jugar con estos contrastes, que le da un puntazo, tío, le da un rollo muy... Además es que Joan Tarrats es muy geométrico, tío. Siempre su línea siempre ha sido muy medida, siempre tiene todo como mucha dirección, mucho diseño. El tío es un tío que diseña mucho dentro del propio dibujo. Vale, la cosa es que esta diseñadora industrial con su endeble máquina para volar se encuentra de repente con aviones de la guerra, entendemos que de la Segunda Guerra Mundial, que aparecen en el cielo en una batalla y nosotros decimos, joder, ¿por qué coño? Y de hecho el propio diseñador que está volando dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hago yo en medio de una batalla? Bueno, y consigue sobrevivir y aterrizar y está absolutamente aterrorizado. Aterrizar y aterrorizar, por cierto, suena del palo. Y el tipo acaba diciendo, no quiero volar nunca más jamás en mi vida, no entiendo qué ha sucedido, habrá sido una alucinación, pero se encuentra que tiene balas, en un balazo que le alcanzó en el ala, está ahí, efectivamente, así que fue real. Y vale, pues al día siguiente llega a la fábrica y dice, no, el artefacto mío jamás despegó, voy a volver a la fábrica, me voy a olvidar de mis sueños. Y nos encontramos que su compañero de trabajo estaba leyéndose un tebeo con una página de hazañas bélicas en la cual se veía básicamente la misma página que hemos visto antes con los tiros. Cómic dentro del cómic, historia autorreferencial, lo que os decía antes, ¿vale? Que a partir de aquí empezamos a entender que va a ser lo que les apetezca. Van a ser pequeños ensayos, pequeñas experimentaciones. Vale. Como veréis, tiene un punto muy chulo. En el segundo, este es sumamente ochentero. La huelga. Esta yo creo que es la historia más conectada con el momento. En esta época en España hubo muchísimas huelgas. Hubo fenómenos extraños, la entrada de la OTAN, los convenios europeos y demás. En España sí que hubo muchísimo movimiento alrededor de las fábricas y demás. Y aquí se nos habla pues de una huelga en la fábrica de Splendor, que es la que hemos visto antes, ¿no? Vale, y se nos está hablando que los trabajadores están encerrados en la fábrica. Y se nos habla como durante este encierro básicamente lo que están haciendo es atender a la prensa y están manteniendo la fábrica pues en mantenimiento mínimo y haciendo un cierto trabajo mientras son vigilados por la policía, que se entiende que antes o después van a acabar entrando, asaltando, ¿no?, la fábrica para echar a los trabajadores y supuestamente sin ningún tipo de violencia ni agresividad, y todo se va a hacer de manera magnífica. Y bueno, se nos va narrando un poco, como os decía antes, cómo funcionan estos tiempos muertos dentro de la fábrica, ¿no?, donde los trabajadores se han encerrado y están básicamente esperando que suceda algo. O bien que un político aparezca, que es muy típico, siempre pasan estas cosas, que un político aparezca de repente en la fábrica, delante de las cámaras, diciendo sí, he venido aquí a negociar con los representantes de los trabajadores, o bien que entre la policía y les peguen a todos de hostias. O sea,
está claro que es como un momento muerto, ¿no? Las familias les observan desde la televisión y demás, y hay un momento dado en el cual se ve que están viendo una película, además es una película así como en plan de los beduinos o algo así, con camellos y en el desierto y soldados y tal, y hay uno de los trabajadores que se está quedando dormido. Y mira qué página más bonita, tío. Muy bonito, muy bonito. Siempre es que, joder, ya os digo que es un dibujante fino, muy fino, muy fino. Vale, y aquí de repente se empieza a ver que sí, que están atacando. Ahora sí, están atacando la fábrica. Pero resulta que los que atacan la fábrica van corriendo en camello. Y la fábrica, como se encarga de hacer electrodomésticos, tiene como líneas de defensa. Están sacando hielos de los congeladores de las neveras, de los frigoríficos. Y los están utilizando pues para lanzárselo a los soldados. Claro, aquí sobre todo es una excusa para que los dibujos, como veréis, es que son muy finos. Han hecho paredes con televisores, con pantallas de televisión, que nos muestran imágenes del Papa besando el suelo. Es como muy metanarrativa a tope. Lavadoras, paredes con lavadoras en medio del desierto, que son, pues eso, escaladas por los invasores y en fin, y al final, pues los invasores acaban consiguiendo entrar a la fábrica y sometiendo a los guerreros / obreros, ¿no? Que se han estado enfrentando aquí con ventiladores, por ejemplo. Sí, es así, es muy, como os digo antes, es un poco ahí onírico, realismo mágico. Vale, mientras sucede todo esto, la cosa está en que se despierta el trabajador que ha tenido el sueño, le dicen, ha sido todo un sueño, estamos muy bien en la fábrica. Esto que ha pasado ha sido porque estabas viendo en la tele una película, no pasa nada, seguimos bien, el presente sigue funcionando, podemos ser felices, nuestras familias pueden seguir viéndonos. Y bueno, en la última viñeta vemos que ahora sí está la policía cargando y que les van a dar una paliza de muerte. Vale, odisea nocturna. Vale, como veréis, muy inteligente. El hilo conductor, el concepto de la fábrica de neveras, la fábrica de electrodomésticos, Splendor. Ya nos ha conectado las dos primeras historias. Llegamos con esta a la tercera. Si os fijáis, tenemos un camión repartidor de productos de la fábrica Splendor. Es decir, esto está funcionando, amigos. Y vale, mira qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Vemos ahí, pues eso, cómo cargan el camión, y el camión sale de noche en medio de una carretera, pues eso, mojada por la lluvia, y están hablando de que tienen que llegar a repartir sus mercancías y todas esas cosas, y se nos muestran mucho las ruedas del camión, porque posteriormente se utilizarán como un elemento de cohesión en la historia, muy interesante. Y bueno, mientras están hablando de sus cosas, los que van dentro del camión, aparece un rayo. Los que hemos leído cómics de estas cosas sabemos que es un rayo tractor, porque tenemos mucha cultura. Y sí, el camión es abducido. Qué chulo las líneas, tío. Líneas ahí súper manuales. Y bueno, el camión es abducido. Sí, es abducido. Y le reciben... Aquí es... Este capítulo tal vez sea en el que yo creo que el guionista se suelta más. Se suelta más. De repente, esto que veis aquí, este tipo en concreto, estos son alienígenas que se ponen a hablar con los trabajadores, ¿no? Les dicen, bueno, lo primero que queremos es analizar vuestro camión, analizar vuestra tecnología y demás, pero luego queremos hablar con vosotros al respecto de vuestra filosofía de vida y un poco vuestros valores, ¿no? Porque hemos visto que vosotros tenéis una especie como de lógica de vida que consiste en salir para repartir, para hacer una función, para lo que sea, y regresar, vivir en un bucle continuo, en un círculo continuo, en este caso, a ver, simbolizado por los repartidores, ¿no? El repartidor le carga en el camión, sale, descarga su mercancía, vuelve al punto de recogida, bla, bla, bla. El círculo mortal, el bucle de la muerte del trabajo, ¿no? Y bueno, pues que los marcianos que no entienden eso, que dicen, es que no entendemos eso. No entendemos, se supone que la vida es en línea recta. Nosotros solamente vivimos de etapa en etapa, sin regresar jamás a puntos anteriores. Pero ustedes, sin embargo, viven en círculo. Y nosotros decimos, eres argentino, ¿verdad? Nosotros como lectores decimos, usted quien está escribiendo esto, usted, sí, ¿verdad? Sí, no me equivoco, ¿verdad que no? Y no me equivoco. Y bueno, la historia, ya os digo, está bastante guapa. En un momento dado, como os digo, pues llega después de un poco ahí de reflexión. Al final acaban dejando que los trabajadores vuelvan. Los trabajadores vuelven tranquilamente hablando, diciendo, no puede ser que hayamos tenido los dos el mismo sueño, esto que ha pasado ha sido muy raro, expediente X. Se nos volverán a mostrar las ruedas del camión para que veamos que ha habido una incoherencia, cosa que está muy chula, por cierto. Seguimos ahí con conexiones raras. Mira qué bonita ilustración. La siguiente historia que tenemos es la chica del videoclip. Esta voy a acelerar un poco, que si no el vídeo queda muy largo. Esta historia es muy sencilla.
Esta historia es muy, muy sencilla. Estamos en el Splendor con los camiones y demás, y en un momento dado hay gente que está viendo en un escaparate, está viendo una televisión. Aquí de repente se nos está hablando, fijaos, se nos está hablando dentro del propio cómic del encaje de las ruedas del camión, como queriendo decir que el que quedó como resultado de que los marcianos lo reensamblasen no era igual que el anterior. Y sí, metanarrativa. Sí, vale. Bueno, y mientras tanto, los chicos o la gente estaba viendo en los televisores del escaparate pues a una chica estrella del pop medio en pelotas. Como encontraréis aquí que hay un común, ¿no? La historia del pop, que siempre es poner mujeres medio en pelotas. ¿Quieres vender unos teles? Pues pon a la chica. ¿Quieres vender discos? Pon a la chica medio en pelotas. ¿Quieres vender una serie de televisión llamada Baywatch? Pon tías medio en pelotas. ¿Quieres...? Sí, vale, con un tigre. ¿Por qué con un tigre? Pues porque queda bien. De hecho lo dicen en el propio relato, que queda bien. Es sexy, al público le gustará. Vale. Bueno, el tema está en que de una manera muy ochentera aparece una mujer de repente por allí, un tigre se queda mirando desde la pantalla y esto es un videoclip de los años 80 básicamente. Acaban traspasando el mundo de lo bidimensional y la televisión para darse un paseo entre las tres dimensiones y la realidad choca con la ficción y todo se vuelve muy confuso y voy a pasar páginas. Bueno, la cosa está en que justo cuando parece que va a haber un tremendo conflicto existencial, aparece un cámara y la chica medio en pelotas con el tigre acaban lanzándose dentro de la cámara y todo queda como estaba al principio y nadie ha entendido nada, pero sí que hemos entendido que el audiovisual, por algún motivo, cuando pasen los 80, seguirá siendo cada vez más y más importante. Es decir, ustedes me están viendo hablar. Esto que están viendo es un dedo que gira. Observen el dedo que gira hacia la cámara, concéntrense, piensen en esas cosas que les gustaban de niño. Me molaría hacerlo un poco más espectacular, pero eso, claro, me obligaría a golpear la cámara, cosa que efectivamente sería muy tridimensional, pero no me voy a jugar la cámara en hacer semejante cosa. Deseos en la noche. Siguiente relato. Este está guapo y sospecho que en 2025 generaría bastante hate. Bueno, esta historia es muy fácil. Seguimos con el hilo argumental de la nevera y nos habla de la historia de una señora pues que está fuerte, que de repente tiene un ataque de hambre en medio. ¿Quién no la ha tenido? En altas horas de la madrugada. Y bueno, pues se desliza al mundo de su nevera, que está repleto de manjares exquisitos. Y bueno, pues se da un tremendísimo atracón, que en este caso nos van guionizando como si la mujer fuese pasando entre diferentes lugares de un mundo magnífico, creado a base de pues alimentos con aditivos, dulces, saboreables fantasías invernales. Bueno, esto es veraniego. Bueno, no se sabe cuándo es. Aunque hoy aquí es verano, así que... Venga, que sí, que la mujer se da atracones, que la mujer disfruta de la comida, le gusta la fruta, le gustan los pasteles, le gusta la carne. Mirad. Es muy decadente, ¿eh? Ya la mujer con un pingüino, neveras, pingüino, ahí poniéndole las uvas en la boca. La mujer se despierta, la mujer se va a dormir. Y al final, como toque surrealista, su hijo o hija le dice de repente: tráeme agua, mamá. Y esta mujer, después de pegarse un atracón, le da un vaso de agua y nos encontramos al pingüino. El pingüino que estaba dentro del frigorífico le hizo un hijo a la mujer. ¿Es un sueño? No lo sabemos. Solamente sabemos que esta mujer se pegó tremendísimo atracón, que la nevera es la fuente de su satisfacción, la fuente de su felicidad. Venga, siguiente relato. Este siguiente relato no os voy a contar mucho de él porque es básicamente un relato ilustrado, que es algo que este dibujante ha desarrollado en su historia. O sea, como ilustrador, portadista y demás, tiene una muy buena trayectoria este tío. Vale. Empezamos con una historia de cómic con dos técnicos que van a arreglar una avería a la nevera de la mujer que hemos conocido antes. Ya no se puede pegar atracones porque se le ha estropeado la nevera. Bien, vale. Y nos encontramos que uno de los dos trabajadores pues básicamente está haciendo el vago, no está haciendo nada porque se ha enganchado magnéticamente a un relato que está leyendo. Entendemos que es un relato pulpo, un cómic o algo por el estilo. Vale, y el otro trabajador está diciendo: lo voy a tener que hacer solo porque este tío está tontado. Y con esto... lo que hacen a partir de aquí es narrarnos una historia de género negro a base de ilustraciones y texto. Esta me voy a medio censurar, por si acaso. Es una chica sin ropa interior. Por si acaso. Ven.
Como veis, aquí, muy chulos. Estos son dibujos, ¿ves? Por ejemplo, estos son dibujos más recientes, añadidos posteriormente a la edición por parte del dibujante, ¿no? Y bueno, nos están contando una historia de género negro, esencialmente, con estos dibujos tan guapos, que es la historia de un hombre que va a una cita, lleva un arma, está preparado para que suceda algo terrible, con una mujer que estará... A ver, es que esto es en plan... Pues eso, género negro total. Lo que pasa es que, claro, los dibujos son brutales. Aquí además los grises los trabaja de otra manera, le da otra profundidad. Me encanta, a mí este tipo de trabajo me encanta, ¿eh? Y bueno, al final, pues eso, habrá la eventual mujer que suele hacer en este tipo de historias, un par de tiros. Es un relato ilustrado. O sea, no, ya os digo, no me voy a explayar porque no quiero estar demasiado tiempo. Luego el capítulo 8, nos quedan 2 capítulos nada más. El capítulo 8 es un capítulo en el cual el siguiente episodio de la vida de esta nevera es que acaba sirviendo como, ¿cómo decirlo?, como escenario para un teatro de marionetas. Utilizan su forma para hacer un teatro de marionetas, principalmente para estos críos que están viendo. Y aquí lo que nos narran básicamente son las aventuras en marionetas, se entiende, del personaje de Don Quijote. O sea, es ahí como una especie de homenaje barra referencia barra lo que sea, juego narrativo también con los personajes de la novela de Don Quijote, que es clasiquísimo español, que ya a su vez era una novela súper novedosa, porque jugaba mucho también con la metanarrativa, jugaba mucho con el concepto de el lector, qué posicionamiento tenía con respecto a la historia, los personajes, como proyección de ideas, más que como personajes planos, la manera en la que el autor estaba volcado dentro de la propia historia. Era una historia bastante al amor, bastante cabrona, ¿eh? Parecía muy sensible, muy sencilla, de aventuras planas y tal, pero luego tenía ahí dobles y terceras intenciones. Y bueno, pues es por eso es un clásico, ¿no? Y en este caso, pues bueno, nos van contando un poco como en este teatro de marionetas, algunos pasajes de lo que sucede en esta novela, en esta obra, pues se va mostrando, ¿no? En este caso, la famosa lucha contra los molinos, solo que claro, también vemos la reacción que tienen el público y demás, los dibujos muy bonitos. Bueno, esto, venga, rápido, paso que no quiero que se haga demasiado largo. Lo que sí, mira, qué viñetas más guapas, ¿eh? Qué viñetas más guapas, tíos. Vale, pasamos a las páginas. Pues eso, casi un exitazo, a la gente le ha encantado. Claro, evidentemente, a ver, lo que os decía antes, refleja mucho realidad ochentera. O sea, quiero decir, por ejemplo, 2025. ¿Tú te imaginas en un descampado de un barrio en España, en el extranjero ya no quiero ni imaginármelo, en un descampado en un barrio en España, a toda esta cantidad de críos pasando simplemente una tarde por ahí todos juntos haciendo algo? Ya no digo estar viendo una obra de teatro de marionetas, sino haciendo cualquier cosa, ellos solos, a su bola. No es algo muy realista con la mayoría del territorio español a día de hoy. O sea, es una historia como que es del 85, lo pone claramente en la firma, y representa bastante cómo era el mundo en esta época, ¿no? Un mundo pues más salvaje, un poco más salvaje, supongo, ¿no? Vale, venga, que sí. Al final el Don Quijote guiña el ojo y nos guiña el ojo a nosotros como lectores y nos damos cuenta de que no era una marioneta, sino que estuvo vivo todo el tiempo. Vale. Y ahora llega ya al final, el último relato, que es el que cierra, que es cuando ya, venga, deciden que venga, a tope. Metanarrativa a tope. Venga, vamos a hacer que la cosa se cierre. Se supone que aquí es cuando ya van a jubilar. La idea es que van a jubilar a la nevera que ha servido, que ha servido de eje a buena parte de las historias, ¿no? Y en este caso empiezan a aparecer los diferentes personajes que habían sido protagonistas o personajes que habían aparecido a lo largo de las historias, que es una manera muy interesante, muy inteligente también, lo que os decía antes, de conseguir hacer que haya una referencia lineal dentro del álbum, pero que si un lector llega de primeras y se encuentra esto, pues bueno, dice, vale, no conozco a estos personajes, pero entiendo que o bien son nuevos o bien existe una historia extra con ellos que no entiendo, pero que no pasa nada, quiero decir, es un relato, ¿vale? Bueno, que sí. Empiezan a aparecer el alienígena, los trabajadores que estaban en huelga, los periodistas, los tipos del sueño, el tipo que se quedó dormido, el cámara que absorbió sin querer a la chica con el tigre, la mujer que se estaba dando el atracón en la nevera. Todos. Es como una especie de homenaje a su propia historia, ¿sabes? Y bueno, al final lo que vemos es que tienen como una especie de reunión todos los personajes
y se ponen a hablar de que, bueno, de que nos hemos reunido todos aquí porque en realidad este frigorífico que ha servido como eje para toda la historia, pues que se va a terminar, que los autores han decidido que se va a finalizar la serie, que esto se va a terminar y que, bueno, que los personajes, que todo se acaba, que se acaba este mundillo que han creado, ¿vale? Y los propios personajes de la historia se rebelan y dicen, ¿cómo que se va a terminar? Esto no puede ser, hay que acabar con esto, tenemos que evitar que este sea el final de la historia, tenemos que conseguir que sea un cierre distinto, así que vamos a atacar a los autores, vamos a ir donde el guionista y el dibujante y vamos a encargarnos pues de evitar que suceda esto así, ¿no? Claro, el tipo de la historia de Serie Negra, por ejemplo, es prácticamente como si fuese un torpedo, está todo el tiempo pensando en aniquilar y en intimidar. Bueno, van primero a casa del guionista, ¿vale? Se encuentran que es un pobretón, esto está muy guapo, ¿eh? Se ponen a revisar su casa y se encuentran que el frigorífico está prácticamente vacío, que trabaja en unas condiciones de soltero de soltero mileurista en España. Bueno, de hecho, el propio Torpedo, mientras rompe el guión que tenía preparado para el último capítulo, dice, ¿qué se esperaba? ¿Nunca oyó decir que los autores de cómic pasan hambre? En el 85. En fin, y vale, después van a casa después de haber hecho esto, van a casa del dibujante. Y no me acuerdo muy bien cuál era la misión que tenían que hacer con el dibujante. Bueno, sí, vale. Conseguir la última página que tenía el tipo encima de su mesa, que la vemos aquí, que estaba como dibujada. Metanarrativo una vez más, Y bueno, se llevan la página, que estaba a medio terminar, el final de la historia, rompen las páginas originales del cómic, las lanzan por la ventana, con lo cual evitan que ese final suceda, y con esto pues se crea una especie como de final alternativo, ¿no? Que los personajes se quedan ahí diciendo, lo han conseguido, los autores ya no pueden enviarnos a la chatarra, buen trabajo, les felicito, esto ha sido magnífico, hasta la próxima. A ver, con esto se abría un poco la puerta a que podías haber una segunda tanda de historias y al mismo tiempo también, pues jugaba, hacía ese juego de historia, ¿no? De que el guión está todo el tiempo replegándose sobre sí mismo y haciendo ahí referencias. Está muy bien. A mí, ya os digo, lo que más me gusta de esto, sin duda, es el dibujo. El guión está muy bien. El guión está muy bien llevado, bien conectado entre sí y demás. Está chulo, está bien. Pero en este caso, sobre todo porque la época, como os decía antes, la época de las historias en revistas tampoco permitía hacer unos arcos argumentales complicadísimos en la mayoría de los casos. Entonces, estos son cómics que te los compras en tomo, pero tampoco, salvo excepciones muy honrosas, tampoco te va a salir una obra construidísima. En este caso está bastante bien hecha, ¿eh? Pero el dibujo es que es muy top, ¿eh? El dibujo es muy top. Ese blanco y negro, brutalísimo. Me encanta. En fin, voy a ir cortando, que el vídeo está quedando muy largo y no quiero que os aburráis, amigos. ¿Qué os ha parecido? ¿Nos ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Hubieseis preferido haber visto el cómic que os he enseñado antes de War Child? ¿Os habéis sentido tremendamente decepcionados o por el contrario aliviados al encontraros tremenda calidad? Ponedme en comentarios, la casilla de comentarios, que ya sabéis que ahí es donde tenemos interacción, que es lo mejor que tiene, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Ponme comentarios si opinas si es lo mejor o no es lo mejor. Lo que no hagas es dar al no me gusta, eso sí que no. Dale al me gusta. ¡Ey! Joder, esto de improvisar en los vídeos no creo que sea muy sano, ¿eh? En todo caso, suscríbete, alégrame un poco la vida. Yo que sé, es verano, no tengo muchos más motivos para la felicidad que un suscribirse, así, mira, que suena así. Dios, qué físico suena, ¿eh? ¿Qué más? Comparte, que seguro que hay alguien a quien le gusta o no sabe que le gusta esto. Y yo que sé, mira que dibujos más chulos. Comparte, hombre. Necesito 2 palabras. Historias frías. No ha quedado muy inspirado, ¿no? Blanco y negro. Que son 3 palabras en realidad, pero vamos a hacer como que no ha pasado nada, ¿vale? Venga, nos vemos.